Buenas noches, iglesia, buenas noches. Espero que se esté escuchando bien. Quiero que allí me digan si se está escuchando bien. A ver, me cuadro este microfonito mejor acá. Mi voz es como muy bajita y a veces no se escucha. Entonces, ahora sí, buenas noches a todos los que se están conectando. Iglesia Desarrollo Integral, Iglesia Cristiana Desarrollo Integral. Bueno, para mí es un privilegio, un gozo enseñar la palabra nuevamente. Gracias al Señor por permitirme, ¿no? Porque cuando uno estudia la palabra, aprende, tiene revelación cada día más del Señor. Entonces, para los que enseñamos, sé que es un privilegio y es un gozo y una oportunidad de conocer más del Señor cuando estudiamos la palabra. Es una cosa leerla, ayer hablábamos con Vivian eso, es una cosa es leerla y otra cosa es estudiar la palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí saludo desde Australia a todos los que se están conectando allí en Colombia, los que se conectan en España, los que se conectan en Estados Unidos, los que se conectan en Argentina, en Polonia y en todos los lugares que en ese momento no recuerdo, en Colombia, en Villavicencio, en Ibagué, en el Valle, en Bogotá, en el eje cafetero también, no sé, en todas las partes de Colombia donde se están conectando. Un saludo especial, un saludo desde acá, desde Australia, siempre en nuestros corazones, en nuestras oraciones y siempre con ese deseo de verlos, ¿sí? Bueno, entonces hoy, como lo estamos haciendo frecuentemente, los jueves se está hablando de personajes y lugares, ¿sí? Lugares de la Biblia y personajes de la Biblia, personajes que están allí en la palabra, ¿sí? Estas enseñanzas que han sido muy edificantes, hemos aprendido, hay cosas que no teníamos claro, pero en medio de todas estas enseñanzas que han venido frecuentemente hemos tenido ese aprendizaje y esa revelación cada día más del Señor. Entonces vamos a orar porque el tiempo es corto, vamos a orar. Darle gracias al Señor por permitirnos un día más y porque esta enseñanza no sea una enseñanza más, sino sea una enseñanza que se revele en nuestra vida. Entonces, allí en sus casitas, vamos a tomar el tiempo y vamos allí de la forma que ustedes hagan, cerrando sus ojitos, inclinando sus rostros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche allí en Colombia, en esta tarde aquí en Australia, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de reunirnos, de estar aquí escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu instrucción, Señor, conociéndote cada día más, Señor, aprendiendo, Señor, lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la iglesia, por los que son parte de la iglesia, por los nacidos de nuevo, Señor. También te doy gracias, Señor, por aquellos que están hasta ahora en el camino, Señor, que están escuchando esta enseñanza. Padre, gracias yo te doy porque sé que tu palabra no llega vacía, Señor. Tu palabra hace ese efecto que tiene que hacer en cada vida, Señor. Y sabemos que cuando escuchamos, cuando inclinamos el oído a tu palabra, viene esa revelación, esa sabiduría. Padre Santo, Señor, y tú actúas allí porque la palabra eres tú mismo, Señor. La palabra es Jesucristo, Señor. Y en nosotros se vuelve poderosa cuando es revelada, amado Dios. Por eso, en esta tarde aquí, Señor amado, yo te pido que seas tú allí enseñando, que seas tú allí obrando en estos corazones, Señor, y que sea tu palabra la que haga el efecto que tiene que hacer en cada uno de los que está escuchando. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, las ciudades de refugio, el tema de hoy es las ciudades de refugio, ¿sí? Lugares, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lugares, ciudades de refugio. Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a movernos en varios versículos, ¿sí? Pero
Como introducción así les voy a decir las citas donde están, donde se habla de este tema, ¿no? De estas ciudades de refugio. Ese es el tema de hoy, ciudades de refugio. Entonces, para los que toman apuntes, para que después lean, porque no podemos, por tiempo, vamos a poder leer todos los libros donde aparece el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, Números 35 del 9 al 28, Deuteronomio 19 del 1 al 14, pero nos vamos a centrar nosotros hoy, allí en la palabra, en Josué 20 del 1 al 9, para que tengan allí en sus Biblias y vayamos acompañándonos con los versículos y así vamos a entender mucho mejor de lo que el Señor nos quiere hablar hoy por medio de su palabra. Entonces, voy a hacerles un contexto de la enseñanza de hoy, ¿verdad? A ver, recordamos que cuando Moisés estaba allí en Egipto, ¿sí? Las tribus, bueno, hablamos de las tribus y yo sé que también ha habido estudios sobre las tribus que venían de la parte de Jacob, ¿sí? Eran los hijos de Jacob, ¿sí? Que después fue llamado Israel. Las 12 tribus, ¿sí? Fueron las familias que habitaron la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Las familias se esparcieron por varios lugares. ¿Recuerdan cuando ellos salieron al desierto? Esas familias o estas tribus iban allí, al desierto, ¿sí? Cada uno era muy organizado, por eso Moisés allí estaba dirigiendo estas familias o estas tribus, porque todo lo del Señor es organizado, todo lo del Señor tiene un orden, ¿sí? Cada familia tenía algo estipulado para hacer, ¿verdad? Entonces, esas 12 tribus se distribuyeron y cada uno se movía de la forma como el Señor le hablaba a Moisés y él les transmitía a ellos qué debía hacer cada tribu, ¿verdad? Recuerda que entre esas tribus estaba la tribu de Leví, una de las tribus, su nombre era la tribu de Leví. Ellos siempre estaban organizados y tenían esa orden de hacer todo lo sagrado, ¿sí? Esa tribu se encargaba de todo el mobiliario sagrado, ¿sí? Del arca, de todo lo que era el mobiliario para lo que hacían, ¿sí? Para los sacrificios y para todo lo que tenía que ver con las cosas sagradas. Esa tribu también tenía en sí sus clanes y cada clan se movía, bueno, por ejemplo, este se encarga de esa parte, este se encarga de aquí del altar, este se encarga del arca, todo era muy organizado. Entonces, cuando ellos se movían en el desierto, recuerda que ellos les tocaba moverse, cuando la nube se movía, ellos se movían. Igualmente pasaba Moisés, les decía, bueno, cada uno tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer, ustedes se encargan de mover los estantes, todas las cosas que ellos necesitaban allí, ¿sí? Para las ceremonias. Bueno, cuando ellos llegaron allí a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, estando en el desierto, el Señor le habló a Moisés. Y en todo el recorrido que ellos iban haciendo, el Señor le iba dando unas instrucciones a Moisés para que él se las transmitiera al pueblo de cómo iban a vivir allí en esa tierra prometida. O sea, ellos no andaron por andar, sino en todo el recorrido que hacían iban habiendo unas instrucciones. ¿Sí? Eso lo vemos en Números. Si queremos entrar más, leamos Números y leamos los 5 primeros libros, ahí está todo muy claro. Entonces, ellos se movían. Y el Señor le iba hablando a Moisés y le iba dirigiendo a Moisés a decirles a ellos, bueno, allí van a vivir de esta forma, allí van a vivir de esta forma, estas son las reglas, estas son las órdenes, estas son las normas, todo era muy ordenado. Y entre esas cosas que el Señor le habló a Moisés, que le dio no sé si quedó quieto. ¿No quedó quieto? Acá se ve. Entre las cosas que le dio orden a Moisés era dividir la tierra, ¿sí? Dividir la tierra para dársela a cada tribu o a cada familia, ¿sí?
a cada familia. Eso se lo dijo a Moisés, que cuando llegaran allí a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, esto iba a pasar. Bueno, pasaron, llegaron a la tierra prometida, sabemos que Moisés no llegó allí, él no llegó allí, pero él pasó esta dirección a Josué. Él le dio esa instrucción a Josué de lo que tenía que hacer. Cuando llegaron ellos a la tierra prometida, Josué hizo lo que Moisés le dijo que hiciera, ¿sí? De dividir la tierra según la tribu y según el número de la tribu que las personas que hubieran, sí, o sea, este territorio, como la tribu es más grande, le damos el territorio más grande, como la tribu es más pequeña, le damos el territorio más pequeño, ¿sí? Entonces, según las personas que habían en cada tribu, Josué le repartía la tierra, pero la tribu de Leví, ellos eran los encargados de todo lo sagrado, de todo lo del templo. Ellos no tenían tierras, ¿sí? A ellos no se les dio tierras. Sí, ellos tenían lo más grande y lo más valioso, ¿sí? Que era allí el servicio al Señor, ¿sí? Entonces, pero la orden era de que cada ciudad, o sea, cada tribu tenía que darle una ciudad dependiendo de las que les habían dado. Si eran muchas ciudades las que les habían dado, les tenían que dar más. Si eran más poquitas, les daban menos. Entonces, a la tribu de Leví no se le dio un territorio en sí, pero sí cada tribu le dio ciudades. Y esas ciudades fueron 48 ciudades las que le dieron a la tribu de Leví, pero la orden era en que esas ciudades tenían que haber seis ciudades que iban a ser ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Entonces ahí sí ya entramos en el tema para poder entender qué era lo que pasaba y qué eran esas ciudades y para qué servían y cómo las utilizaban, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a ir allí al libro de Josué 20 y vamos a ir leyéndolo versículo por versículo para ir estudiándolo y poder entender más claramente lo que el Señor le quería decir a Josué. Josué 20. Empecemos del 1. Se me perdió Josué acá. Ya. Josué 20 del 1 al 3. ¿Sí? Dice así. Vamos a leerlo así por versículos. Habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. ¿Recuerdan lo que yo les estaba diciendo? O sea, el Señor le habló a Moisés, pero Moisés le encargó esto a Josué, ¿sí? Y ahí, ¿qué les está diciendo? Habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel, ¿sí? A las personas que estaban allí, y diles: señalados las ciudades, o sea, que tengan pendiente lo que el Señor les dijo, ¿sí? Señalen las ciudades. Señalados las ciudades de refugio. Dios le dice a Josué, tiene que cumplir lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque era un señalamiento que el Señor había hecho y él sabía por qué lo hacía, ¿sí? El Señor es perfecto en todo lo que hace, aunque en el momento uno no entiende, uno no entendería muchas cosas, ¿cierto? Entonces, el propósito de estas ciudades de refugio era proteger al homicida. Allí en Israel se hablaba de que si una persona mataba a otra persona, se tenía que matar la persona, ¿cierto? Ojo por ojo y diente por diente, recuerden. Esa era la forma como de sanear la tierra. Si una persona mataba a otra, pues tenía que ser eliminada también, tenía que ser muerta. Entonces, el propósito de allí, de estas ciudades de refugio, era proteger, pero ¿proteger a quiénes? ¿Sí? A proteger a los asesinos sin culpa, ¿sí? A los asesinos que asesinaban sin culpa. En Deuteronomio creo que en Deuteronomio hay un ejemplo donde hablaba de que, bueno, si una persona estaba allí en el campo arando o haciendo algo, cortando un árbol, y de momento se le suelta el hacha o se le cae algo y mata al compañero que está al lado de él, ese era un homicidio sin culpa, ¿sí? Y esas ciudades eran para esas personas que quizás habían matado sin culpa. Quizás el Señor sabía que en ese momento se usaba mucho, se pasaba de esa forma, aunque en este tiempo también igual, ¿no? Pueden haber esos homicidios que
que, digámoslo entre comillas, sin culpa. Una persona va conduciendo su auto bien por una carretera donde exige velocidad y una persona imprudente o una persona tomada, embriagada, se sale a la avenida y lo mata, pues ese es un homicidio que no es sin culpa, ¿sí? Esas ciudades eran para esas personas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaba con las tribus? Cada familia tenía un vengador de la persona que moría. O sea, en una familia, digamos en la familia Rodríguez, había una persona que era el que vengaba la muerte de algún pariente, ¿sí? Que hubiera muerto, sea como sea, si hubiera sido culposo o no, él vengaba la muerte, y eso era algo que el Señor permitía, ¿sí? Si en la familia mataban a alguien, había una persona el cual podía ir a matar a la otra persona, ¿sí? Entonces, esas ciudades de refugio que el Señor estableció, que recuerde que eran 6 ciudades de refugio, ¿sí? 48 le dio a la tribu de Leví, pero de esas 48 tenían que ser 6 ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio eran para eso, ¿sí? Para poder salvaguardar la vida de este homicida inocente. Y vamos a seguir. Josué 24, dice así. Y el que acogiere o alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Cuando esa persona que asesinaba sin culpa corría a la ciudad, llegaba a la puerta, y en la puerta, recuerde que siempre habla en el Antiguo Testamento de que los ancianos estaban en las puertas. En muchas partes habla de los ancianos en las puertas. Precisamente ellos estaban en las puertas de estas ciudades para recibir, ¿sí?, a los que llegaban. El homicida llegaba y le decía, bueno, yo maté a mi amigo sin culpa, entonces él le decía, entre. También me imagino que llegaban algunos, no, y yo hice esto, pero pues precisamente los ancianos allí tenían la sabiduría de decirle, no, usted no puede entrar, ¿sí? Usted mire a ver cómo hace y váyase, porque acá no puede entrar. Pero los ancianos sabían de que realmente era un homicidio sin culpa, pues ellos los dejaban entrar. Entonces dice, ellos exponían las razones, ellos le decían al anciano en el oído, bueno, pasa esto y esto, y él le decía, entren a la ciudad. Después de que entraban a esa ciudad, ellos eran protegidos, y vamos a verlo en Josué 25, dice así. Si el vengador de sangre le siguiere, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, ¿sí? Cuando entraban a esas ciudades de refugio, no podían ser sacados de allí, eran protegidos, ¿sí? Era una ley. No, y el vengador de sangre no podía entrar a esas ciudades a buscar a las personas. Ahí ya entraban de las puertas y ya no podía, ya estaban guardados y estaban protegidos, ¿cierto? Josué 26 dice así: libertad para el homicida. Dice, y quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere el sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Cuando moría el sumo sacerdote, ellos podían regresar nuevamente, pero pues imagínense, ellos duraban muchísimo, esas personas duraban muchísimo, y no creo que murieran muy fácil, ¿cierto? Entonces decía ahí que cuando muriera el sumo sacerdote ellos quedaban libres, ellos ya podían salir y ya nada pasaba, se les perdonaba la deuda. Pero mientras no estaba el sumo sacerdote, ellos tenían que permanecer en esa ciudad, ¿sí? En esa ciudad me imagino que tenían todo, había libertad, podían hacer lo que quisieran. Obvio, pues habían sido homicidas sin culpa, pues imagino que eran personas
bien, no creo que llegaran a ser mal. Entonces, sigamos. Josué 27 y 8. Y vamos a ver acá, de acá nos habla de los nombres de las ciudades y dónde estaban situadas. Y dice así: entonces señalaron a Cedés de Galilea, en el monte de Neftalí, así que en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. ¿Sí? Estas tres ciudades estaban en montañas, en montes. Y recuerde que esto es muy importante. Recuerda las últimas enseñanzas, la que dio Patti, la que dio Cristian, que hablaban de las alturas, ¿sí? De los lugares altos. Los lugares altos en la palabra representan la presencia del Señor, ¿sí? Tienen un significado muy valioso en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, estas ciudades estaban allí no porque sí, sino porque el Señor permitió que estuvieran en esos lugares altos, ¿sí? Al otro lado del Jordán, creo que allá hay una imagen atrás, si se ve algo. Al otro lado del Jordán estaba al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golad en Basar, en la tribu de Manases. ¿Sí? Viendo el mapa y viendo lo que, como el lugar geográfico donde estaban, me imagino que allí eran como más llanuras, ¿sí? Eso nos hace ver que el Señor allí usa cualquier lugar y de cualquier forma para la misericordia de Él está en todo lado, ¿cierto? Entonces, las ciudades de refugio tenían un buen espacio en el país, ¿sí? No eran las ciudades pequeñas, eran las ciudades grandes, eran las ciudades bien ubicadas, unas ciudades que se podían ver a lo lejos, ¿sí? Unas ciudades que estaban estratégicamente puestas, ¿sí? No eran por allá escondidas, precisamente, si ahí uno ve en el mapa, eran las ciudades que estaban bien alrededor de donde estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Estratégicamente bien puestas. Las ciudades de refugio también estaban ubicadas, lo que estábamos hablando, en montañas donde se podían ver a lo lejos, ¿sí? Las personas llegaban a lo lejos y veían la montaña. Allí en Bogotá, que uno de lejos sabe dónde está Monserrate, y eso a veces lo ubica cuando una persona no está bien ubicada en Bogotá, pues ya sabe que hacia el lado de allá está Monserrate, entonces está el centro, bueno, estaban muy bien ubicadas. El camino para llegar a ellas estaba muy bien construido y muy bien señalizado, ¿sí? En Deuteronomio 19:2 nos dice que los caminos tenían que ser apropiados. Esa fue una de las órdenes que el Señor dio. Los caminos tenían que ser apropiados y deberían ser construidos y mantenidos para que las ciudades de refugio fueran efectivas, ¿sí? Si a las ciudades de refugio no había un buen camino, si no estaba arreglado, si no había una buena señalización, pues de nada servían las ciudades de refugio. De nada hubiera servido porque la gente no podía llegar. Estas ciudades estaban bien construidas, pero también bien delineadas y sus caminos bien arreglados para llegar allí. Y vamos a ver los significados de los nombres de estas ciudades, porque todo tiene acá como... o sea, con esto que en cada parte se podría hacer un estudio diferente. La primera, Cedés, que es santo. Siquén, que es hombro. Hebrón, ¿sí? Su significado en hebreo, ¿no? Amigo. Becer, su significado fortaleza. Ramat de Galaad, altura. Y Golán, círculo o circuito, algo que rodea, un círculo, un circuito, ¿cierto? Estas ciudades y estos nombres no estaban puestos porque sí, eran ciudades donde se podía refugiar, ¿sí? Y esto ya nos está dando como esa visión de qué nos está hablando estas ciudades de refugio, ¿cierto? De quién es el santo, cuál es el hombro, a dónde descansamos, dónde llevamos nuestras cargas, ¿sí? ¿Quién es nuestro refugio seguro allí? ¿Quién es nuestro amigo? ¿Sí? ¿En quién podemos confiar? ¿Quién es nuestra fortaleza, nuestra roca firme? ¿Quién es nuestra altura, el que nos hace vivir en las alturas? ¿Sí?
quién es el que nos rodea, el que en Él estamos totalmente rodeados, estamos totalmente llenos de Él, ¿cierto? Y sigamos. Ya hay un panorama abierto de realmente lo que nos quiere hablar este capítulo, este capítulo de Josué. Josué 29 dice así: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase en ellos. Era para los hijos de Israel, pero también para los que vivían ahí que no eran de Israel, ¿cierto? Para que se acogieren a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compadeciese delante de la congregación. Las ciudades de refugio no eran solo para los israelitas, ¿sí? Eran para todos, para todo el que estuviera allí. Por eso es impresionante la misericordia del Señor o sea, que en todo momento el Señor está ahí, ¿sí? Para todos, para todos. Aquí no había, que como era el Antiguo Testamento, solo era para el pueblo de Israel. Ahí dice que para todo, para el extranjero y para los israelitas. Por eso cuando las personas oran, y eso lo hablamos con mi esposo, de Señor, extiende tu misericordia, Señor, que tú por favor ten misericordia. La misericordia del Señor siempre está ahí, siempre ha estado. Y si no estuviera, pues nosotros no estaríamos acá, ¿cierto? La misericordia del Señor siempre, siempre ha estado. Y ahí no vemos en lo que pasaba allí. El Señor, en su amor y misericordia, guardaba allí a las personas que quizás habían cometido un error, quizás por error habían hecho las cosas, pero Él las acogía y las guardaba allí, las protegía, ¿sí? Inclusive pues en este tiempo, y bueno, los abogados que están allí yo creo que sabrán más, pero también hay unas figuras legales, ¿no? De donde los homicidios se basan también si es homicidio culpable o culposo o digamos así sin querer, o una persona que realmente mata a otra persona porque quiere, premeditado, que lo planea y lo mata, a una persona que fue por un error que cometió o por lo que le decía, pasó porque en ese momento un accidente. Entonces yo digo que también pues allí la palabra, aún para los que no la leen, aún para los que no la creen, sirve, porque allí las leyes han venido de estas enseñanzas que el Señor dejó a su pueblo. Y vamos a ver las ciudades de refugio. Eso es tipo y sombra de Jesús. Y yo creo que ya ustedes la habían ido identificando con lo que íbamos hablando, ¿cierto? Y vamos a verlo así por punticos. Se me olvidó decirles que el vengador de sangre, su nombre en hebreo era el Goel, ¿sí? Así se le llamaba el vengador de sangre. Aquel hombre o aquella persona que vengaba la sangre de su familia se le decía Goel, ¿sí? El vengador de sangre. O sea, ese era el significado, Goel. Las ciudades de refugio fueron puestas por Dios para protección del Goel, ¿sí? Esas ciudades fueron puestas allí para protección a los homicidas sin culpa de Goel, del vengador de sangre. Eso representa, el Goel representa al enemigo, ¿cierto? Sí, él vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús, el Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos de ese Goel. ¿Para salvarnos de qué? De la muerte eterna. Para salvarnos del homicida que quería matarnos, ¿sí? Allí estas ciudades son prototipo de Jesús. El Padre envía a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros seamos protegidos del Goel, ¿sí? Para que allí en esta ciudad de refugio estamos seguros, totalmente seguros, ¿sí? Allí el vengador no puede entrar. Aquí en Jesús el vengador no puede entrar, porque estamos guardados con Cristo en Dios y el maligno no nos puede tocar, ¿sí? Eso pasaba en esas ciudades. Allí él no podía entrar a hacer nada. A nosotros, a los hijos del Señor, a los que hemos nacido de nuevo, a los que nuestra naturaleza ha sido transformada, el enemigo no puede tocarnos, ¿sí?
Puede intentar, puede correr, pero ya entrando a la ciudad de refugio, ahí ya puede llorar, porque ya con nosotros no puede, ¿cierto? Segundo, entrada a la ciudad. ¿Sí? Cuando ellos llegaban, recuerde que ellos llegaban y exponían su caso a los ancianos que estaban en la puerta. El Señor quiere eso, nosotros expongamos nuestro caso, vayamos a Él, ¿sí? En oración. Vayamos allí con un corazón contrito, humillado, cansados de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? Reconociendo que sin Él no podemos vivir, reconociendo que Él es la vida, reconociendo que sin Él estamos perdidos, ¿sí? Eso es lo que el Señor dice. Jesús quiere que expongamos nuestro caso, ¿sí? Que vayamos a Él, allí, y allí como los ancianos el Señor nos va a decir, entren a esta ciudad de refugio, ¿sí? El Señor conoce cada corazón, el Señor conoce las intenciones del corazón, el Señor sabe con qué propósito las personas se acercan a una reunión, a una enseñanza como estas, a leer la palabra, a una persona que les ha predicado. El Señor conoce las intenciones del corazón. Y el Señor está ahí para decirle, entren. O quizás usted no entre, no porque el Señor no quiera. No porque el Señor no quiera, porque el Señor dice que vino a salvarnos, ¿sí? Que hay personas que tienen su corazón cerrado y quizás quieren vivir es una vida de religión, una vida solo de escuchar, pero las cosas a mi manera. ¿Sí? Recuerde que la salvación depende del Señor, no depende de nosotros, ¿sí? No depende, es que yo recibo al Señor o no recibo, eso ya sabemos que totalmente no es el Señor el que nos permite entrar o no, ¿cierto? Las ciudades de refugio no podían cumplir con el propósito de protección a menos que el homicida pudiera llegar allí. Y recuerde la palabra cuando dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? ¿Cuál es el camino efectivo para llegar al Padre? Jesús, ¿cierto? Jesús es el camino y el camino está abierto, el camino está despejado, el camino tiene la señalización. El camino, esto que se está haciendo acá, esta palabra que se está dando, las enseñanzas, toda la parte evangelística que hace la iglesia es el camino, ¿sí? Está allí poniendo esas señales para que lleguen al camino y puedan llegar allí a esa ciudad de refugio, que está abierta para todos, para todo el que quiera, ¿sí? No se queden en las puertas. Hay muchos esperando y mirando de lejos la ciudad de refugio. Muchos van en el camino pero no han entrado, o muchos miran el camino pero no quieren ir, porque se distraen más fácilmente o viven corriéndole a Goel, ¿sí? Huyendo de Goel, teniendo un camino para llegar a la ciudad de refugio. Las ciudades de refugio se convirtieron en el lugar donde estas personas que llegaban vivirían y no era un lugar de paso, era un lugar donde ellos iban a vivir, ¿sí? Era un lugar donde ellos iban a tener muchas comodidades y lo que el Señor les quería dar allí. Cuando llegamos al Señor, es un lugar perfecto. Jesús es nuestra habitación y somos habitación de Él, desde ahora y para siempre, ¿cierto? Él vive en nosotros, ¿cierto? Desde ahora y para siempre. Las ciudades de refugio son la única alternativa para aquellas personas, para esas personas. Sin esa protección serían asesinados. No había otro lugar, no había otra forma, ¿sí? Esas personas huían por un tiempo, podía ser, pero que los encontraban y los mataban, ¿sí? Que llegaba el momento donde los encontraban y no, era una ley, ahí no había salvación de nada, iban a ser muertos. Jesús es el único camino, Jesús es el único lugar allí donde podemos refugiarnos, donde hay vida, donde podemos tener esa vida eterna, ¿sí? Esas ciudades fueron puestas allí para las personas poder ser salvadas de una muerte. El Señor es puesto allí por el Padre para que nosotros seamos salvos, no haya una muerte eterna, ¿cierto? Las ciudades de refugio son la única alternativa para aquellas, bueno, ya lo leímos. Las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus límites. Salir de ellos significa muerte.
Entonces, esas ciudades, las personas que iban allí o estos homicidas sin culpa que se refugiaban allí, eran protegidos dentro de los muros de la ciudad. Si ellos salían de allí, de estos muros, ellos podían ser muertos o podían ser asesinados y nadie decía nada porque pues era una ley. Nosotros estamos seguros en Cristo, ¿sí? Y esto no quiere decir que podemos salir y entrar, no. Si nosotros hemos nacido de nuevo ya somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Pero nuestra seguridad solo la podemos tener en Cristo. No hay otro lugar, no hay otro refugio, no hay nada más. Solo el lugar seguro, esa ciudad de refugio que es Cristo. Dios habló a Josué para que el camino fuera bien señalizado, para que estas personas pudieran llegar pronto a las ciudades. El Señor habló allí para que el camino fuera limpiado, fuera listo. Yo me imagino que eso tenían que tener un mantenimiento a esos caminos para que fuera muy fácil el acceso y que el homicida pudiera llegar allí rápidamente y no fuera alcanzado, ¿cierto? Porque pues no sé, no da datos si algún homicida no alcanzó a llegar, no da datos en la palabra, pero yo me imagino que todos corrían y alcanzaban a llegar, ¿sí? ¿Quién va a querer morir? Aunque pues como vemos las cosas y como vemos en la actualidad, pues las personas viendo que hay una ciudad de refugio, viendo que allí podemos ser guardados, hay personas que dicen no quiero, yo prefiero que el vengador de sangre venga y me alcance, ¿cierto? No sabemos en este tiempo qué pasaba porque no lo dice claramente, pero bueno, los caminos eran bien señalizados, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia del Señor y el Señor nos da ese privilegio y de esa responsabilidad de enseñar su palabra, de predicar su palabra, de señalizar los caminos, de allanar los caminos, de limpiar los caminos, de poner las señales para llegar al camino, ¿sí? Nosotros, esto es algo que yo me preguntaba y sé que también quisiera que se lo preguntara a cada uno de ustedes. Las señalizaciones que estamos haciendo o las señales que estamos dando, ¿son señales claras o son señales como borrositas que toca como limpiarlas para que los otros las vean claramente? ¿Sí? Es algo que el Señor nos habla. Si las señales no están como tan bien visibles, no están tan visibles, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Esas señales tienen que estar visibles para que otros vean en nosotros esa señal para llegar al camino que es Cristo, ¿cierto? Entonces, es algo que yo lo pensaba y porque está como tan claro acá en este pasaje, de que seamos esa señal clara para los que están alrededor, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros vecinos, que vean claro que realmente hay una señal para llegar al camino, ¿sí? Y que no digan, no, porque es que ¿cómo va a llegar si mire esto? Esta señal no está como muy clara, está como opaca. La de tanto como con Jesús y las ciudades de refugio, la libertad total viene por la muerte del sumo sacerdote. Recuerden que cuando este homicida quedaba libre, cuando moría el sumo sacerdote, ya había pagado la pena, ya no tenía que seguirlo. Igualmente, Jesús es el sumo sacerdote y Él ya murió, resucitó y nos dio libertad en Él. Ya en Él estamos libres, en Él somos libres, en Él estamos seguros. ¿Sí? Él ya hizo lo que el Padre lo envió a hacer, murió y resucitó para darnos vida y en Él hay libertad. Pero sí vamos a ver una distinción grande de lo que pasa acá, ¿cierto? Estuvimos viendo la semejanza, las similitudes, ese tipo y sombra de Jesucristo allí en estos versículos y en estos pasajes, que sería muy bueno que los leyeran porque de verdad que cuando uno los empieza a leer empieza a encontrar cosas, pues por tiempo podríamos hablar de cada cosa y se nos saldría cada uno una enseñanza. Pero lo hicimos así como muy rápido para globalizar lo que eran las ciudades de refugio. En toda esta enseñanza era el tipo y sombra de Jesucristo, pero hay una distinción grande. Recuerde que allí a estas ciudades de refugio llegaban los homicidas sin culpa, ¿sí? Ellos era porque no tenían, entre comillas, la culpa de haber matado a alguien. Pero nosotros sí somos culpables.
Nosotros éramos culpables, ¿cierto? Dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, ¿sí? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, dice la palabra, ¿cierto? Todos, sin excepción. Nadie estaba excepto. Dice, no, ese homicida fue sin culpa. Nosotros todos, dice la palabra, todos pecaron. Entonces, el Señor viene a darnos esa libertad, ¿sí? A hacer ese refugio seguro para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera llegar allí, a esta ciudad, el Señor dice, entre, ¿sí? Ya no es, estés culpable o no. Todos somos culpables, pero el Señor dice, las puertas están abiertas a la ciudad, ¿sí? Entre. Las ciudades de refugio solamente ayudaban al homicida sin culpa, pero para nosotros somos culpables y el Señor nos abre la puerta totalmente y nos dice, entren. Acá esta ciudad es para protegerlos, esta ciudad es para cuidarlos, esta ciudad es para rodearlos. Y ahí tiene sentido, cobra sentido los nombres de la ciudad, ¿sí? Acá está el santo, que lo santifica, ¿sí? Acá está Siquem, es el hombro, ¿sí? Donde podemos refugiarnos, donde podemos descansar, donde podemos ir tranquilamente, donde allí muchas veces cuando pasamos situaciones quisiéramos tener un hombro que para poder llorar, para que nos abrace, allí está ese hombro, Siquem, ese Hebrón, amigo, ¿sí? Ese amigo eterno en quien podemos confiar, el que no nos va a juzgar, el que siempre está ahí, Becer, que es nuestra fortaleza, el que nos levanta, ¿sí? En esos momentos de debilidad, en esos momentos donde pensamos que ya no podemos más, Él nos da las fuerzas nuevas, ¿sí? Él nos hace fuertes en nuestra debilidad. Ramatén, Galaán, altura, ¿sí? Nos hace sentar en lugares celestiales junto con Jesucristo. Podemos ver desde los lugares altos, ¿sí? Podemos saber que con Él estamos seguros allí porque Él ya venció y nos hizo sentar allí sin nosotros hacer nada. Simplemente creer en Él y Él nos hizo sentar porque hasta la fe es Él mismo en nosotros. El Golán, ese círculo que nos rodea, que nos cuida, que nos protege, ¿sí? Que hay un círculo alrededor de nosotros porque con Él estamos totalmente rodeados. Cobra sentido el nombre de las ciudades porque eso es nuestro amado Señor, ¿cierto? Ese es nuestro amado Señor que siempre está en nosotros y que esa ciudad de refugio es para todos, para todos. Y a las personas que allí no han entrado a esta ciudad de refugio y que están viendo de lejos, nosotros les decimos, entren seguros, que es lo mejor que puede haber, ¿sí? Allí estamos seguros, allí tenemos protección, tenemos reposo, tenemos libertad. Y no se queden a las puertas, no se queden mirando de lejos. Estas ciudades están ahí porque están visibles. Jesucristo está visible, los caminos están limpios para llegar. Y el Señor esta tarde nos habla de eso, nos dice eso. Vengan a mí confiadamente. Por eso nuestro lenguaje debería o debe ser así. Salmo 59:16 dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu nombre, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Tremendo, ¿no? David sí que lo tenía claro. David tenía claro totalmente quién era el Señor. Salmo 18:1 y 2. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi alto escondite. Sí, tremendo, ¿no? Ese debería ser nuestro lenguaje. Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Y Salmo 91:1-2, que muchos lo conocemos y hasta no lo sabemos de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ese debería ser nuestro lenguaje, iglesia. Saber de que Él es nuestro refugio seguro, Él es la ciudad allí
abierta para el que quiera entrar. Y ese es un llamado y para las personas que escuchan este mensaje por primera vez, personas que hace poco se están conectando, y aún para los que somos hijos del Señor, allí para la iglesia, ¿sí? Está el refugio seguro, están las ciudades, están visibles. Seamos esas señales claras para que otros lleguen. Y los que están ahí, entren confiadamente. Vayan al camino. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo, que nos lleva al lugar de refugio, y allí donde nunca saldremos, y donde estamos protegidos, y donde lo tenemos todo. Amén. ¿Me dices, Laura? Amén. Entonces, terminamos. Es que estaba como perdida la horita acá. Vamos a orar. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por permitirnos entrar allí, por darnos esa ciudad de refugio preciosa que es Jesucristo, por habernos mostrado el camino y por permitirnos que nuestros ojos vieran esa señal para llegar. Y también vamos a orar por aquellos que hasta ahora están empezando a ver esas señales, que están inclinando su oído, que están escuchando la palabra, y por las personas que no han escuchado, pero que nosotros podemos ir a llevarles ese mensaje, ir a predicarles esta enseñanza, ir a predicarles de Cristo, ir a mostrarles ese refugio seguro. Vamos a orar. Entonces, Padre, te damos gracias, amado Dios, Señor, porque tu amor, tu misericordia, Señor, siempre está, amado Dios, Señor. Y así allí como lo hiciste con el pueblo de Israel, Padre, que mostraste allí esas ciudades de refugio, Señor. Lo hablaste en muchos lugares allí en la palabra, Señor. Le hablaste a Moisés, pero Moisés también le habló a Josué, y todo el pueblo de Israel sabía, amado Dios, que tú tenías allí esa protección, Señor. Yo te doy gracias, amado Dios, porque tú nos hablas claramente, Señor, que tú eres nuestro refugio seguro, Señor. A ti podemos ir confiadamente, Señor. En ti tenemos protección. Padre, tú nos rodeas, tú nos cuidas, Señor amado, y contigo, Señor, estamos apartados del enemigo, del mal, de la muerte, Señor amado, porque ya tú venciste la muerte, amado Rey. Allí contigo, amado Dios, escondidos con Cristo en Dios estamos, Señor, y nada ni nadie nos puede tocar. Somos libres, amado Dios, porque ya tú diste la vida, Señor. Tú, Señor amado, nuestro amado sacerdote, diste la vida por nosotros, amado Dios, Señor. Y nos diste vida y nos diste libertad para vivir contigo, amado Dios, Señor. Sabemos, Señor, que los caminos están dispuestos para el que quiera llegar. Padre, que los caminos están allí bien señalizados, Señor amado, por medio de tu palabra, Señor, porque tú has puesto tu palabra, has puesto la iglesia para que predique la palabra, y oramos por estas personas, Señor, allí, Padre, por las cuales les estamos predicando, por aquellas que se están conectando por primera vez, por aquellas que hasta ahora están entendiendo y escuchando este mensaje, amado Dios, Señor, para que puedan venir confiadamente, para que no esperen más y corran por su vida. Padre, gracias, amado Dios, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, nuestro amado Rey. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Estamos completos en ti, amado Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Gracias al Señor por esta enseñanza, porque a mí me ministró y espero que allí también haya sido edificante para sus vidas, allí en sus corazones, y también puedan enseñar a otros esta palabra. Bendecidos son. Creo que información, el sábado es enseñanza por Meet a los que estamos fuera de Bogotá, el domingo para ustedes allí en Bogotá, enseñanza presencial en Cafán, allí con nuestro refugio seguro, allí escuchando las instrucciones de nuestro amado Padre. El martes cavando zanjas allí en Colombia, se me pierden los días. El martes cavando zanjas, el miércoles la semilla,
El jueves nuevamente allí dispuestos para escuchar otro personaje y otro lugar de la Biblia. Y ahí en comunión de día y de noche en todo momento, adorando y glorificando al Señor. Entonces, un abracito desde aquí, desde Australia, los extrañamos, acá también se está haciendo la obra, acá se está mostrando esas ciudades de refugio, aquí se está enseñando, señalizando para que otros lleguen y también pues siempre extrañándolos, siempre extrañando la iglesia. Un saludito a mis pastores, los amo mucho, y a todos los hermanos allí, un abracito, saludos también de mi esposo, bendiciones y nos vemos pronto. Bendiciones.